Hola, soy Matías Vicente Aguad Silva y voy a presentar mi defensa de tesis de magíster, titulada Generation and Transmission Expansion Planning Towards a Zero Emission Grid and the Flexibility and Inertial Requirements in the Chilean Electric Power System. Tesis supervisada por el profesor Álvaro Lorca. La presentación está dividida en estas áreas. Primero, motivación, después, espacio y preguntas de investigación, finalmente seguiremos con la metodología, pasaremos al resultado y terminaremos con el trabajo futuro. Partiendo con la motivación, podemos ver que la concentración de gas de dióxido de carbono en la atmósfera se ha mantenido más o menos constante. Pero en los últimos 100 años, debido al fuerte aumento de la emisión antropogénica, este se ha disparado, llegando hasta por sobre los 400 partes por millón. Esto ha llevado al cambio climático, el cual tiene mucha evidencia, las cuales incluyen el aumento de temperatura, el aumento de temperatura en los océanos, la eliminación de capas de nieve, el aumento de frecuencia de eventos extremos o inclusive la acidificación del mar, entre otros. Cuando hacemos un zoom a de dónde vienen estas emisiones, y podemos ver el caso chileno en particular, podemos ver que esta viene principalmente del sector de energía. Y si hacemos aún más zoom para ver qué incluye este sector de energía, vemos principalmente tres sectores. Primero, con 37% la industria de la energía, que incluye la generación. Después este lo sigue con un 32% el sector de transporte, el cual incluye transporte terrestre, marítimo y aéreo. Y finalmente, el tercer lugar, la industria manufacturera y de construcción, por ejemplo, la manufactura de hierro, por ejemplo. Y esta tesis estará enfocada en lo que está descrito por el sector de color verde, que es la industria de la energía. Cuando vemos qué tecnologías están presentes en la generación de electricidad, vamos a ver que hay una alta variedad de tecnologías, pero nos van a hacer problema tres tecnologías en particular: carbón, gas y diésel. ¿Por qué? Porque estas tecnologías emiten fuertemente gases de efecto invernadero. Y aquí vemos una oportunidad para transicionar a una fuente de generación renovables. En esta transición, el sector energético es un actor vital. ¿Por qué? Por tres principales razones. Primero, hay un potencial de transición a fuentes renovables, transición que ya se ha hecho y se está haciendo en muchos países. Hay una capacidad de expansión y hay una capacidad de generación de políticas para guiar esa capacidad de expansión. Y finalmente, y uno de los más importantes, tiene un potencial costo eficiente para hacerlo. Es competitivo y está presente en las matrices de de varios países hoy en día. Pero esto trae desafíos. La generación renovable es variable. Esto quiere decir que no la podemos controlar y por lo tanto requiere una planificación inteligente para poder ser incluida. Y aquí nos lleva a los espacios y preguntas de investigación. En la literatura se ha tomado varios de estos aspectos, pero falta para que sean abordados, especialmente de manera conjunta. Esto incluyen una representación espacial de cada sistema que se quiere abordar, una modelación específica según para cada tecnología, porque cada tecnología actúa de manera diferente, la inercia, el cual es un problema que está empezando a ser bien importante, especialmente eh, en matrices con baja generación fósil, modelación ahora de un año completo, y la utilidad del hidrógeno que está siendo bien famosa en los últimos años. Las preguntas de investigación que nacen a partir de esto son estas. Primero, ¿cómo será el comportamiento y cuáles serán las sinergias de diferentes tecnologías de generación frente a un funcionamiento 100% renovable al 2050 en la matriz energética chilena? ¿Cuáles serán las inversiones necesarias de infraestructura de generación y transmisión para lograr esta matriz 100% renovable? Y finalmente, ¿cuáles son las características más estables y cuáles son más variables para esta transición a la red al 2050? Esto responde a la sensibilidad de los parámetros, a la sensibilidad de las variables en función de cambios razonables dentro de los parámetros. Las contribuciones que nacen de este paper son las siguientes. Primero, una propuesta de un modelo lineal considerando un amplio rango de tecnologías y consideraciones de flexibilidad e inercia. Segundo, un estudio de la expansión de generación y transmisión con un acople temporal horario modelado para un año completo, permitiendo un almacenamiento a largo plazo en un modelo de cero emisiones multinodal. Esto es muy importante debido al gran tamaño del modelo de planificación de generación y transmisión, se seleccionan días representativos, pero estos días representativos tienen solamente un acople temporal de 24 horas. Esto tiende a nublar y complica el análisis de tecnologías de largo plazo, las cuales, para mostrar sus ventajas, tienen que estar disponibles varios días. Finalmente, la última contribución, un análisis del modelo chileno propuesto utilizando como caso base el estudio de la red eléctrica chilena, con sus perfiles renovables y potenciales tecnológicos, considerando sus características geográficas y los requerimientos de reserva e inercia a nivel nacional. Ahora pasamos a la metodología. Como simplificación de la red eléctrica, podemos separarla en cuatro áreas. Primero, el sector de generación,
que son que es donde nace la electricidad y es inyectada a la red. Segundo, el sector de transmisión, que permite transportarla para grandes distancias. Tercero, el sector de distribución, el cual ramifica la energía hacia los consumidores finales. Y finalmente los consumidores, que son el punto final de donde va la energía. Esta tesis está enfocada en los primeros dos actores, la generación y transmisión, y la inversión y operación de ellos. La distribución será un factor de eficiencia y el consumo será un dato dado. Con esto llega un problema de planificación de expansión y generación y transmisión. Este es un modelo de optimización, el cual busca minimizar los costos. Y debido a que estamos trabajando con la generación y transmisión al mismo tiempo y la estamos optimizando, podemos llegar a una solución igual o mejor que optimizando cada elemento por separado. Esto también nos permite analizar elementos de flexibilidad, resiliencia y confiabilidad. Ahora tenemos que tener cuidado, debido a que esta es una expansión centralizada. Este es un actor central que está invirtiendo y operando de manera ideal a mínimo costo. Por lo tanto, como es ideal, solamente nos puede servir como pauta de desarrollo futuro, ya que en la vida real tenemos inversionistas adversos a riesgo y que buscan ganancias y que basan sus decisiones en eso. Estos modelos son generalmente MILP o mixto entero lineales, pero vamos a hacer un acercamiento lineal. Para ello vamos a utilizar el software abierto de planificación de sistemas de potencia switch. Tiene la ventaja de que es completamente abierto, podemos analizar el código, cambiarlo y la ventaja más importante es que es altamente modular. ¿Esto qué nos dice? Que está separando un módulo, modelando cada fenómeno, por lo que podemos tomar, modificar, agregar y eliminar los módulos que queramos. Y nos permite agregar otros módulos en base a los fenómenos que queremos modular. Por ejemplo, reservas y inercia. Y finalmente terminamos con un modelo de optimización. Este modelo de optimización, como función objetivo, tiene una minimización de costos, que está dado por la minimización de costo de inversión C fix más los costos variables dados por cada generadora, por cada hora, y todo esto se multiplica por un factor de sub P, el cual es un factor que analiza los costos a costos iguales cada año y nos permite comparar los distintos escenarios. Para las restricciones tenemos la inversión de generación y transmisión, donde nuestra inversión está limitada por la capacidad máxima que podemos invertir en esa tecnología, dadas las características de la tecnología y la geografía nacional. Tenemos la segunda línea, una capacidad predeterminada, que está dada por la generación que está hoy en día conectada y que seguirá conectada al año de estudio. Y finalmente, la capacidad instalada actualmente, que va a ser una suma de estas inversiones que tenemos. Y lo mismo para la línea de transmisión, dada por una capacidad predeterminada más inversiones. Para la operación, tenemos la primera línea, la operación en general de las generadoras, donde la potencia P está limitada por un factor de instalación K por un factor de eficiencia que modela la cantidad de tiempo que pasan en mantención, eta sub G. Para la operación de energía renovable es muy parecido, pero se le agrega otro factor de eficiencia, dada también la hora, que modela el factor de capacidad de la tecnología. Esto nos permite solamente generar solar cuando haya sol y eólica cuando haya viento, por ejemplo. Y finalmente tenemos la operación de la línea de transmisión, donde el flujo de potencia en una línea está limitado por la capacidad instalada en esa línea por un factor de eficiencia de la línea. Para el balance de potencia tenemos lo común de estas ecuaciones, donde tenemos un flujo neto dada por el flujo hacia un nodo menos el flujo de salida, y esto se pone en igualdad, una ecuación de igualdad de potencia, donde la carga en un nodo tiene que ser igual a este flujo neto sumado a la generación de ese nodo en particular. En el modelo no tan solo tenemos un sistema eléctrico, tenemos un sistema hidráulico que lo acompaña, justamente como es la geografía de Chile. Por lo tanto, también se modela esto y se comunican entre ellos. ¿Cómo lo hacen? Con la siguiente ecuación. Para modular los flujos de agua tenemos la primera restricción, el cual flujos naturales de agua, W suprain, más los flujos entre nodos de agua, desde un nodo al nodo que estamos viendo, W suprahidro, va a tener que ser igual a los flujos naturales de salida de agua, más los flujos de salida hacia otros nodos, más un factor S o spillage, donde un derramamiento de agua, y para el caso donde haya represas, tenemos una variable P, que es el agua almacenada en esa represa. Por lo tanto, podemos agregar o sacar agua de esta represa en el caso que necesite o sea óptimo. ¿Y cómo se comunica este mundo eléctrico y hidráulico con la última ecuación? Donde hacemos una sumatoria de cada generadora, donde la potencia de esa generadora, por un factor de eficiencia eta dada esta conversión de flujo de agua a flujo energético, lo sumamos a un factor S, que es spillage, o equivalentemente agua no turbinada, que no pasa por las turbinas y simplemente sigue su camino, va a tener que seguir igual a este flujo entre nodos de las generadoras. Para la operación de CSPTs o concentración solar de potencia con almacenamiento energético térmico,
tenemos que tiene un flujo unidireccional, a diferencia de las tecnologías de baterías, por lo cual tiene que ser modelado de manera diferente. Y en esto ocupamos la modelación que utilizó Mena et al, la cual tenemos una entrada de flujo térmico Q supra SF, va a ser igual a energía que ocupamos eléctrica, más un factor de carga de la batería térmica, menos un factor de descarga, más una variable extra de energía que sobra, Q supra X. Para la operación de almacenamiento, lo que hacemos es utilizar los módulos de generación y le agregamos ciertas restricciones para modelar completamente las tecnologías de esta índole. Para ello tenemos una variable de carga dada, limitada, por la capacidad de descarga que tienen, por un factor de carga-descarga. En la segunda línea tenemos modelada la lógica de estado de carga, donde el estado de carga de cierto tiempo va a ser igual al estado de carga o equivalentemente la energía que tenemos cierto tiempo del tiempo anterior, más lo que cargamos en ese tiempo menos lo que descargamos, manteniendo la energía y la continuidad de ella. Y finalmente tenemos el límite de instalación de almacenamiento que está dada por un parámetro K sub S. Para las reservas operativas, como la mayoría de tecnologías puede responder en los tiempos que se buscan de reserva operativa en el caso chileno, las primeras dos tecnologías se repiten mucho. Las primeras dos restricciones se repiten mucho, perdón. Donde la primera, la reserva de subida, S suprabux, está limitada por mi capacidad de instalación en ese periodo menos el punto de operación que estoy teniendo, W. Por lo tanto, tengo toda mi rampa de subida y lo que puedo entregar de potencia hasta mi límite de despacho para entregar como reserva. Y lo mismo para el punto de bajada, pero con mi punto de operación. En el caso de las tecnologías que no son capaces de responder a esa velocidad, le agregamos otras dos restricciones, donde la reserva de subida va a estar dada por la variable S sub max, que es la proporción de la tecnología instalada que puede dar como reserva, por la capacidad instalada en ese momento, en ese periodo de año. Y lo mismo para la rampa de bajada, porque son simétricas de subida y bajada para estas tecnologías. Para el caso de la inercia, para modelarlo de manera lineal, utilizamos una relajación del encendido y apagado de las generadoras dada por X, siendo X1 igual a encendido, X igual a 0 igual a apagado. Para modelar la inercia por cada generadora, utilizamos una variable auxiliar H supra aux, el cual tiene como cota superior, primero, H sub G, que es la máxima inercia por la máxima instalación posible por nuestra variable de encendido y apagado. Y esto nos limita en los casos de que la generadora esté apagada. Si es que está apagado, X es cero y por lo tanto nuestra inercia H se vuelve cero. Por lo tanto, la inercia de ese generador en particular es cero. Si es que está encendido, H es muy alto y X es uno, por lo tanto no tiene un límite de inercia. Para nuestra segunda restricción, lo melamos cuando está encendido, que es una restricción que aparece por todo el periodo. Por lo tanto, nos limita también cuando está encendido. Que es nuestra variable de inercia está limitado superiormente por nuestra variable de instalación en ese periodo de tiempo multiplicado por la inercia máxima de la máxima instalación en ese tiempo partido por la máxima capacidad instalable en ese periodo. En otras palabras, podemos ver la H partido por el K supralínea como la inercia máxima que puede tener por la capacidad máxima de instalación partido en la máxima capacidad de instalación, lo que nos da una especie de inercia por megawatt, multiplicado por la capacidad instalada, por lo cual tenemos un nivel de inercia. Y eso nos limita cuando está encendido principalmente. Y tenemos una forma de modelar linealmente el encendido de inercia. Cabe notar que X, como una variable relajada, puede verse entre 0 y 1, por lo que necesita un postprocesamiento después de los datos de resultado para encontrar los valores reales de inercia. Pero, dada la ventaja de la linealización del modelo, es una muy buena rama a tomar. Finalmente, tenemos un requerimiento de inercia del sistema H suprasis. Y este va a ser nuestra cota inferior de la sumatoria de todas las inercias de cada generador del sistema. Para el mínimo técnico, en los casos de generadoras que tienen mínimo técnico, vamos a separar nuestra variable de potencia P en dos factores. Primero, nuestra variable mínimo técnico, que estaba por la instalación K en ese periodo de tiempo, por la proporción, que es de mínimo técnico, sumado a una variable auxiliar P supragorro, que puede tomar cualquier valor. Y el mínimo técnico lo vamos a ver en el lado inferior. En el caso de que el generador esté apagado, X va a ser cero y vamos a tener un K subcorro muy alto, que es la máxima capacidad instalable, por la proporción mínima en valor negativo. Por lo tanto, P subcorro no debería estar limitado en ningún momento en un valor importante de lo que puede instalar. Por lo tanto, la potencia P se puede mover libremente como quiera. Cuando el generador está encendido, o X sea 1, tenemos un lado izquierdo en la segunda línea que es cero. Por lo tanto, P corro va a tener como cota inferior cero. Por lo tanto, la variable superior P en la primera línea
va a tener que ser como mínimo valor la capacidad mínima y como valor máximo su capacidad máxima instalada. Cabe notar que aquí en la segunda línea de K, sub G, supra G, línea, es un parámetro que como principio es la capacidad máxima instalable, para no eliminar como punto de operación. Pero podemos iterar en los modelos, en los resultados, ver cuánto tiende a instalar y mejorar el valor de ese parámetro para tener una inicialización más cercana del mínimo técnico. Mm. Como datos de entrada, utilizamos parámetros creados a partir de bases de datos disponibles públicamente. Para el caso de costos, utilizamos bases disponibles públicamente, por ejemplo, de la CNE y la PEL, nacionales, o NREL y PNNL internacionales. Para tecnologías, nodos y factores de capacidad, utilizamos la planificación energética a largo plazo. Para la demanda y parámetro operativo, utilizamos los informes del Coordinador Eléctrico Nacional y también sus bases de datos disponibles públicamente. Aún así, como está el modelo, aún es muy pesado para poder llevarlo a un computador y calcular. Por lo tanto, se hacen dos consideraciones más. Primero, se usa una agregación de datos, el cual es muy útil debido a que a nosotros nos importa cuánto hace cada generador en cada momento, pero sí nos interesa saber cuánto genera en cada nodo cada tecnología. Por lo tanto, tecnologías que se parecen mucho y que tienen ciertas características iguales, por ejemplo, mismo nodo y perfiles de generación, podemos hacer, podemos unirla en una sola tecnología, lo cual disminuye mucho la factibilidad computacional. Por ejemplo, muchas fuentes solares es igual a una grande y no perdemos información que no es útil. Y como hay muchas centrales candidatas, hacemos filtro utilizando un modelo de día representativo. ¿Cómo funciona esto segundo? Utilizamos un modelo de día representativo tomando dos periodos de año, primero 2022 y segundo 2050. Hacemos una selección de estos días representativos y después lo corremos. Eh, y vamos a tener en consideración la salida de este modelo representativo para ver las candidatas más adelante. Primero, tecnologías que son instaladas continúan como opción en el modelo final. Esto quiere decir fueron útiles en un modelo de planificación, no tenemos por qué eliminarlas, las vamos a tener al futuro. Pero tecnologías de almacenamiento, vamos a tener unas consideraciones extras. Primero, tecnologías de corto plazo que no fueron instaladas, se van a eliminar las candidatas. ¿Por qué? Porque estas tecnologías deberían mostrar sus ventajas y deberían ser atractivas para ser instaladas en un modelo de día representativo. Y si no están siendo candidatas, si no están siendo instaladas, significa que no son importantes en un óptimo de inversión y operación. Pero en el caso de tecnologías de largo plazo que no son instaladas, se mantienen. Esto es debido a que en un modelo de día representativo la lógica temporal se mantiene en 24 horas. Y eso muchas veces no es suficiente para sacar a relucir las ventajas que tiene el almacenamiento a largo plazo y las disminuciones de costos de inversión que pueden tener en varios días. Por lo tanto, en un modelo de día representativo puede que no se instalen a pesar de que son una buena opción en una operación anual. Por lo tanto, se mantienen para nuestro modelo de año completo. Para hacer los modelos de día representativos, utilizamos la técnica clustering para sacar los días que más representen a las características de los demás días, sacando 10 días con esta técnica. Y además de esto, sacamos 2 días a través de una selección a mano que incluyen un día de mayor generación renovables y un día de menor generación renovable de la red. Para la línea de transmisión, se utilizó la línea de transmisión de la planificación eléctrica de largo plazo, la cual incluye una representación de 26 nodos del sistema interconectado central, la cual incluye aproximadamente 3.100 kilómetros de territorio. Y para esto vamos a utilizar las capacidades equivalentes al año 2030. Esto quiere decir la red que tenemos hoy en día y todas las instalaciones que se van a hacer entre medio hasta el año 2030. Así se ven las líneas con los nombres a la izquierda de la línea que van a estar predeterminadas y a la derecha la capacidad predeterminada, la cual podemos notar que incluyen la línea Kimarlo-Aguirre de 3 gigawatts que va a ser instalada en el 2030 HVDC, que une el norte con el centro. Con esto se construye un caso base, el cual está hecho al año 2050, tiene cero emisiones de gases de efecto invernadero, retiramos generación según el año, esto quiere decir que generadoras que hoy en día están presentes, pero que ya no van a estar presentes a futuro, se eliminan, y vamos a pedirle reservas para la variabilidad de energía renovable y demanda y contingencias, que en este caso va a ser la caída del generador más grande y la caída más grande que puede tener la demanda. Y se comparan con escenario alternativo. En este caso, un escenario de baja inercia, un escenario sin expansión de transmisión y un escenario 2040. Para el escenario de baja inercia, vamos a tomar como herramienta extra una reserva de baterías para contingencia. Esto debido a la rápida respuesta, alrededor de 100 megas milisegundos, que tiene la batería
para poder dar apoyo. Y esto nos permite disminuir la inercia del sistema hasta un límite cercano a 1,1 gigavolt per segundo. Estos son datos sacados de estudios del Coordinador Eléctrico Nacional. Para el caso sin expansión de línea de transmisión, va a ser igual que el modelo base, pero nos vamos a permitir que invierta más en transmisión y vamos a tener fijo la línea de transmisión al 2030. Y para el año 2040 tenemos los costos esperados ese año y vamos a tener los mismos requerimientos del escenario base. Ahora los resultados. Como herramientas computacionales utilizamos Python 3.9, utilizamos un procesador Ryzen 7 4800H y como memoria RAM utilizamos 64 gigabytes sumado a un swapping con un disco duro. Esto es debido a que en promedio las matrices son muy grandes, teniendo un tamaño promedio de 28 millones de filas y 16 millones de columnas. Pasamos a los costos. De estos costos hay tres elementos que son importantes anotar. Primero, en los costos totales de los primeros dos escenarios son muy parecidos. ¿Esto qué no quiere decir? Que para el 2050, un escenario donde le pedimos inercia a un escenario donde tenemos baja inercia, pero herramientas para enfrentar esa baja inercia, no cambian mucho los resultados. Esto quiere decir que tener baja inercia y rápida respuesta y una alta inercia una, una, para tener tiempo de respuesta amplio va a ser indiferente y va a ser simplemente una decisión de diseño. Segundo elemento a recalcar es que los costos entre el escenario sin expansión de transmisión y el escenario de 1040 se parecen mucho. Esto nos quiere decir que los costos de no expandir más la línea de transmisión y adelantar 10 años las metas renovables pueden ser comparables. Y finalmente, el último resultado es el costo de la energía final, donde comparamos la energía despachada, sin contar almacenamiento, por por el costo total de la red. De manera anual, podemos ver que los costos de energía son muy bajos. Por lo tanto, son muy buenas noticias. Esto quiere decir que son más baratos que lo que tenemos hoy en día, lo cual quiere decir que es una opción factible y también que hay un amplio margen para remuneración a los inversionistas de tecnologías renovables. Cuando vemos qué capacidades están presentes en este caso base, vamos a ver que hay una fuerte capacidad renovable solar y eólico. Y también se nos agrega la concentración solar de potencia con su propio almacenamiento. Y solar está fuertemente acompañado de baterías de litio BESS. Y vemos otras inversiones a lo largo, donde nos puede llamar un poco la atención la inversión de hidrógeno y PHS, o almacenamiento a largo plazo. Cuando vemos cómo está distribuida nuestra capacidad solar y eólica, vamos a ver una fuerte distribución solar y eólica al norte del país. Una inversión solar, pero no tan fuerte como el norte, en el centro, y una fuerte inversión eólica en el sector sur. Para ver la operación del sistema, lo que hicimos fue tomar el año completo de operación, tomamos los días representativos y pegamos estos días para tener una representación de estos días que son los que más representan los comportamientos de todos los demás días de la red. Así que podemos verlo aquí. Elementos que se repiten. Podemos ver una alta participación solar. De hecho, podemos ver la demanda en negra y podemos ver que la despacho solar en ciertas horas lo sobrepasa. Podemos ver también una fuerte participación de eólica, especialmente en las noches, y un comportamiento de sinergia de solar con tecnologías de CSP o concentración solar de potencia y de baterías, apareciendo CSP al inicio de la noche y baterías al término de la noche. Esto tiene sentido porque CSP viene acompañado a una pérdida de energía con el paso del tiempo, por lo que se aprovecha inmediatamente esa energía. Otro elemento a considerar es que podemos ver en el lado inferior la carga de las baterías y tenemos una fuerte carga de baterías de litio en las noches, pero también vemos una carga de baterías de PHS o hidráulica de bombeo y de hidrógeno. Por lo tanto, como vemos que son cargadas, están siendo de apoyo para la red. Mm. Si comparamos el comportamiento de las baterías con la generación renovable solar y eólica, vemos a la izquierda en el caso solar tiene una fuerte sinergia, se acompaña muy fuertemente. Y vemos que a alta capacidad solar o un alto valor del eje X, eh, se tiende a cargar las baterías. Y a una baja capacidad solar o que haya poco sol o que no estemos despachando, las baterías tienden a descargarse, acompañándose entre estas dos tecnologías. Pero esto no ocurre en el caso eólico. Y es más o menos aleatorio de qué capacidad eólica tenemos y qué presencia de la batería de carga o descarga tenemos. En el caso del curtailment, vamos a ver que sigue en el lado izquierdo una lógica estacional, donde en verano tenemos mucho curtailment o vertimiento energético, energía renovable que no ocupamos, mientras que en invierno está en mínimo y casi siempre está en cero.
A la derecha podemos ver en el caso de días representativos cómo se comporta este curtailment y vamos a ver que está modulado principalmente por las fuentes solares. Esto quiere decir que el sol es la principal fuente de energía que no está sobrando y que no tenemos cómo almacenarla ni ocuparla de manera eficiente. Por lo tanto, se bota. Y eólico se acomoda a eso. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber curtailment de eólico debido a la alta presencia solar, pero que eólico especialmente podemos verlo en la noche, se ocupa totalmente cuando desaparece solar. Si comparamos nuestras capacidades en los diferentes escenarios, podemos ver lo que habíamos dicho, que un escenario de baja inercia y caso base son decisiones de diseño, dado el gráfico a la izquierda, donde la diferencia de capacidad, comparando el caso base con el de baja inercia, es muy baja y no se puede apreciar en el gráfico a simple vista. En el caso central, comparamos el caso base con el escenario sin expansión de transmisión y vemos que hay una alta diferencia. Instalando fuertemente baterías y solar y sacando de la red CSP y eólico. Y finalmente para el año 2040 hay un neto negativo de inversión en tecnologías, pero esto es debido a que para el 2040 la demanda está pronosticada a ser menor. Si hacemos un zoom al escenario de baja inercia, podemos tener el gráfico de la derecha, donde vemos que la diferencia en tecnología de generación está enfocado en baterías y solar, y una disminución de CCP, eólico y algunas tecnologías de almacenamiento. Esto responde a que en un escenario de baja inercia necesitamos mayor instalación de baterías para tenerlas disponibles para responder, y esto equivale a instalar más baterías, y estas pueden ir acompañadas con más tecnología solar. Esto nos deja un poco de exceso de CCP, por lo tanto la inversión es negativa. O, en otras palabras, el escenario de baja inercia tiene menos inversión en esas tecnologías. Cuando vemos cuál es la inversión en nuestra línea de transmisión, en el lado izquierdo podemos ver que de norte a sur, podemos ver que no hay inversión en la línea directa que más lo Aguirre, la que une el norte y el centro de manera directa. Esto nos dice que a pesar de que tiene alta eficiencia, no es atractivo invertir en ella por los altos costes que tiene. Pero sí hay inversión de manera indirecta, pasando por todas las demás líneas hacia el centro. Por lo que, a pesar de que tienen menor eficiencia, esos menores costos eh, son convenientes para invertir. Y en el sur podemos ver que se refuerza la conexión sur a centro, especialmente en un cuello de botella que había cerca de Concepción, donde se instala sobre 5 gigawatts de energía, lo que permite aprovechar de mejor manera la inversión eólica, perdón, la inversión eólica nueva que hay. Y a la derecha vemos el promedio de uso de líneas de la red. Podemos ver principalmente que la línea más usada es justamente esta línea que no invirtió, que es la línea directa HVDC Kimarlo Aguirre, donde en promedio se utiliza sobre un 80% de su capacidad en todo el tiempo. Finalmente, es seguido por la línea que conectan de manera un poco más indirecta el norte con el centro, donde su utilización es sobre el 50% más o menos. Y finalmente tenemos el sur, que andan alrededor de 40% del uso promedio de línea. Cabe notar que 40%, a pesar de que en comparación a las demás es bajo, es mucho para ser utilizado en una línea. Está utilizado mucha parte del tiempo. Ahora, haciendo un zoom a cómo opera el almacenamiento, podemos ver las tres tecnologías que están presentes. Hidrógeno, hidráulica bombeo y almacenamiento BESS de storage. Y en negro podemos ver la demanda en cada hora. Comparativamente, la cantidad de energía almacenada es muy alta, siendo multiplicada varias veces la cantidad de demanda instantánea que tenemos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos una lógica diaria de la energía BESS, por lo tanto, sube y baja cada día. Y acompañada mucho por este ciclo solar. En el caso de PHS, la instalación es un poco menor y tiene una lógica más de 2 3 días. Pero su instalación es importante, no es muy importante. Apoyan ciertos aspectos, como de un par de días. Pero sí es importante la cantidad de energía almacenada en hidrógeno. Este es un almacenamiento de largo plazo que incluye 5 días de almacenamiento. Y podemos ver que la cantidad de energía almacenada es casi la misma que la cantidad de energía almacenada en vez de manera diaria. Y sigue dos lógicas principales. La primera es estacional. Eh, en invierno disminuye la energía almacenada para compensar la baja promedio de energía solar. Y en verano aumenta, aprovechando la mayor cantidad de energía solar para cargar sus baterías. Y la otra lógica que sigue es que si hay muchos días de bajo rendimiento renovable, es decir, varios días donde energía solar eólica no están rendiendo como deberían,
Hidrógeno sale como un apoyo y se descarga para complementar estos días de baja generación renovable. Donde, por ejemplo, 5 días de baja generación renovable es donde se descarga fuertemente tecnología de hidrógeno, por ejemplo. Pasando a cómo está ubicada el almacenamiento, podemos corroborar justamente esta sinergia entre solar y baterías de litio, donde la batería de litio está fuertemente instalada al norte, como ver en el gráfico de la izquierda. Para el caso de PHS, se instala mucho en el sector central, y para el caso de hidrógeno, se instala tanto en norte, centro y sur. Tienen valores muy parecidos en capacidad. Cuando pasamos a la inercia, podemos ver en azul el nivel instantáneo del sistema de inercia, y en rojo podemos ver los límites que nosotros le imponemos como restricción. Para el caso base vemos que se mueve libremente. Esto es debido a que para el 2050 la tecnología CSP eh, es económicamente viable y es conveniente. Por lo tanto, se instala fuertemente y puede llegar a niveles altos de inercia debido a esta tecnología. Y hay ciertos momentos, especialmente en la noche, donde la restricción se activa y pone como límite inferior estas tecnologías de CCP para cumplir con este requerimiento de inercia. En el caso de baja inercia, le quitamos estos requerimientos de inercia, se las disminuimos en particular, ya que tenemos estas baterías para responder ante contingencia. Y podemos ver que el comportamiento es muy parecido al caso base. Solamente que la cota inferior disminuye un poco y por lo tanto su operación puede disminuir un poco, eh, qui- desapareciendo un poco del despacho en las noches. Esto cambia un poco en los casos de sin expansión de transmisión, donde, debido a que no tenemos la suficiente capacidad para llevar energía del norte a sur, se instala un poco menos de concentración solar de potencia y los límites superiores disminuyen un poco. Y para el caso de 2040 vemos que no varía mucho CCP. De hecho, la cantidad de inercia del sistema está pegada a nuestra restricción que le imponemos. Esto es debido a que entre años 2040 y 2050 se hace económicamente atractivo, perdón, la instalación de concentración solar de potencia en la red. Por lo tanto, antes de esto, no tenemos ninguna fuente en el óptimo que sea económicamente atractivo para poder incluir inercia en la red. Por lo tanto, instala lo justo y necesario para poder cumplir los requerimientos que le pedimos. Cuando vemos las contribuciones de inercia en cada escenario, podemos ver que, por ejemplo, en el caso base, está fuertemente ligado a la presencia de concentración solar de potencia, y lo mismo se repite en los casos de baja inercia. Pero en los casos de baja inercia, como ahora no tenemos el requerimiento que se activa en las noches de inercia, podemos disminuirlo un poco, pero sigue siendo SCP el principal actor. Estas contribuciones se mantienen y son muy parecidas en el caso de sin expresión de transmisión, con una pequeña aparición de PHS, y finalmente en el escenario 2040, donde instala lo justo y necesario para cumplir esta restricción, vemos que CCP deja de ser la tecnología que contribuye principalmente a la inercia, y aparece hidráulica de bombeo apoyando esta inercia mínima. Cómo se distribuye esta inercia en los primeros tres escenarios se parece mucho, donde está fuertemente ligada a la instalación de CCP y por lo tanto aparece mucho en el sector norte del país. Esto podría traer problemas de estabilidad que tienen que ser estudiados a futuro, donde una desconexión entre el norte y el centro, perdón, entre el norte y el sur podría desestabilizar y hacer más propenso a cambios fuertes de la frecuencia al sector sur. En el escenario 2040, en la figura a la derecha, podemos ver que está mejor distribuido y está más nivelado en las diferentes tecnologías. Y ahora el trabajo futuro. Los puntos de investigación que emergen en este trabajo primero, son los siguientes. Primero, la evaluación de estrategias mediante modelos de corriente alterna. Esto es debido a que debido a la complejidad de la planificación de generación y transmisión, se hizo a través de un modelo de transporte. Pero estos modelos se tienen que corroborar y se tienen que evaluar mediante modelos que se asemejen a la realidad, como modelo de corriente alterna, donde se vea que efectivamente es factible esta inversión de generación y esta operación con estas tecnologías. Segundo, la evaluación del uso de inercia e inercia sintética. A medida que vayamos disminuyendo nuestras fuentes de generación, que entregan inercia naturalmente al sistema, como energía fósil, la inercia va a ser un punto importante, la cual tenemos que elegir cómo enfrentarnos a ese problema, el cual puede ser tener herramientas que entreguen inercia o tener herramientas que respondan rápido, el cual dentro de esta última está la inercia sintética. Y la evaluación de qué es más conveniente y cuál tiene más ventaja sobre otra, todavía queda pendiente. También es importante saber el modelamiento del transiente en contingencias. Este modelo modela hora a hora, pero cuando hay una contingencia en la red, lo importante son qué ocurre sub los 10 segundos. Y para esto se necesitan modelos más específicos que puedan modelar estas fracciones de segundo que son muy pesadas para correr en modelos de este estilo.
Por lo tanto, para una operación real del sistema se tendría que evaluar estos escenarios y cómo respondería el sistema ante contingencias. También nace la posibilidad de usar la respuesta de demanda o la acomodación de los centros de consumo en función de los requerimientos de la red como herramienta para una red renovable. También estudio política energética y cómo estas pueden moldear hacia una red 100% renovable. Y finalmente, qué consecuencias podría tener el mercado energético la operación de este sistema o qué herramientas puede tener para llegar a este. Con eso concluye mi presentación.